Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil Ibrahim Ceylan compartió unos mensajes antiguos que remecieron las redes sociales. Sí, esos mensajes dirigidos a Esla, con una frase que conmovió a todos: Ven y voy les mistin Esla, o en español, así me amabas, Esla. ¿Qué hay detrás de esta revelación que ha dejado a todos los fans sorprendidos? Todo comenzó hace unas horas, cuando Halil Ibrahim Ceylan publicó en sus historias un conjunto de capturas de pantalla de mensajes que, según él, pertenecían a una etapa muy especial de su vida. Nadie lo esperaba. En un tono nostálgico, escribió: al final, el tiempo no borra los sentimientos, solo los esconde. Los fanáticos inmediatamente comenzaron a especular sobre si se trataba de Esla Turkoglu, su excompañera de set y con quien se le relacionó sentimentalmente durante mucho tiempo. Las redes sociales explotaron. En Twitter, el hashtag #Halilila volvió a ser tendencia en cuestión de minutos. Una seguidora comentó: no puedo creer que aún conserve esos mensajes, eso demuestra que nunca la olvidó. Otro fan escribió: esto es una declaración de amor disfrazada de nostalgia. La situación se volvió tan viral que incluso varios medios turcos comenzaron a cubrir la historia como si se tratara de una telenovela en tiempo real. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Esla. Según fuentes cercanas, la actriz no esperaba esa publicación. A través de su cuenta oficial, escribió un mensaje corto pero contundente: hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Sus palabras desataron una ola de interpretaciones. ¿Era una respuesta directa a Halil? ¿O simplemente una coincidencia? Halil, por su parte, no tardó en publicar nuevamente, esta vez con una foto en blanco y negro acompañada del texto: a veces el silencio dice más que las palabras. Muchos lo interpretaron como una manera elegante de responder a Esla sin entrar en conflicto. En uno de los comentarios más destacados, una seguidora escribió: Halil no busca polémica, busca cerrar un ciclo con el corazón. En medio de toda esta tormenta mediática, varios amigos del actor también dieron su opinión. Uno de ellos, en una entrevista con un programa de espectáculos, dijo: Halil es un hombre muy reservado, si compartió eso es porque realmente lo siente. Mientras tanto, otros aseguran que podría tratarse de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca aseguran que él no haría algo tan personal con fines promocionales. Lo cierto es que el público está completamente dividido. Por un lado, los que creen que aún hay amor entre ellos, y por otro, quienes opinan que es hora de seguir adelante. Una usuaria de Instagram comentó: si realmente la quiso, debería respetar su silencio. Mientras que otra defendió al actor diciendo: compartir recuerdos no es una falta de respeto, es una forma de sanar. La controversia no terminó ahí. En las horas siguientes, varias cuentas de fans comenzaron a publicar antiguos videos y entrevistas de ambos, buscando pistas sobre su relación pasada. En uno de esos fragmentos, Halil mencionaba que algunas miradas dicen más que 1000 palabras, una frase que muchos asociaron ahora con la publicación reciente. Las teorías no se hicieron esperar: algunos creen que todo forma parte de un intento de reconciliación, otros, que simplemente es un cierre emocional que el actor necesitaba. Mientras tanto, los medios de comunicación turcos no tardaron en cubrir la noticia en sus programas matutinos. En el popular show Magazine Sabah, los panelistas debatieron durante más de 20 minutos sobre la intención real de Halil. Uno de ellos afirmó: cuando un hombre guarda mensajes antiguos, no es solo nostalgia, es un reflejo de un amor que nunca se apagó. Otro, más escéptico, respondió: o quizás es solo una forma de recordarse a sí mismo quién fue en aquel tiempo, sin necesidad de mirar atrás con rencor. El debate se extendió incluso fuera de Turquía, llegando a comunidades de fanáticos en España, México y Argentina. En YouTube, varios canales de farándula analizaron las imágenes cuadro por cuadro, buscando detalles ocultos, la hora en que se enviaron los mensajes,
los emojis utilizados, e incluso el tipo de fuente del texto. Todo se convirtió en una especie de investigación colectiva. Lo más llamativo fue que, pese al revuelo, Halil no borró ninguna de sus publicaciones. De hecho, respondió a varios comentarios con simples corazones o con frases como todo tiene su momento y la verdad no necesita explicación. Estas respuestas, lejos de calmar a los seguidores, avivaron aún más las teorías. ¿Estaba confirmando que aún sentía algo? ¿O simplemente agradecía el apoyo recibido? Por su parte, Sla permaneció en silencio durante un par de días, lo que solo aumentó la curiosidad. Finalmente, reapareció con una fotografía en la que se la veía sonriente, acompañada de la frase, a veces el sol vuelve a brillar después de la tormenta. Los usuarios interpretaron esto como una muestra de fortaleza, una manera de dejar claro que seguía adelante con su vida. En los comentarios, muchos le expresaron admiración por su madurez emocional y su capacidad para mantener la calma ante la exposición mediática. Sin embargo, algunos seguidores más románticos no pudieron evitar expresar su esperanza de una posible reconciliación. El amor verdadero nunca muere, escribió una usuaria, mientras que otro comentó, tal vez solo necesitan tiempo. A medida que la conversación crecía, también comenzaron a surgir memes, videos de TikTok y compilaciones con música melancólica que contaban la historia de la pareja, desde sus primeros trabajos juntos hasta los rumores de ruptura. Los expertos en redes sociales señalan que este tipo de episodios muestran cómo las emociones personales pueden transformarse en fenómenos virales. La frontera entre la vida privada y la pública parece desdibujarse cada vez más, especialmente para figuras queridas por el público. En palabras de una analista digital, Halil y Sla representan esa nostalgia colectiva que muchas personas sienten por un amor perdido. Por eso la historia resuena tanto. Mientras tanto, los seguidores del actor esperan una aclaración definitiva. Algunos rumores apuntan a que Halil planea conceder una entrevista exclusiva en los próximos días, donde podría hablar por primera vez sobre el motivo detrás de sus publicaciones. Otros aseguran que prefiere dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. En cualquier caso, la atención mediática no parece disminuir, y cada movimiento de ambos se analiza con lupa. Entre tanto ruido, hay una constante, la huella emocional que ambos dejaron en el público. Más allá del romance, Halil y Sla lograron conectar con la audiencia a través de la sinceridad de sus actuaciones y la intensidad de su vínculo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Quizás esa sea la verdadera razón por la que esta historia continúa fascinando a tantos. En definitiva, lo que comenzó como una simple publicación se ha convertido en un espejo de las emociones humanas, amor, nostalgia, orgullo y vulnerabilidad. Y mientras las redes siguen ardiendo con teorías y declaraciones, una cosa queda clara, hay historias que, incluso cuando parecen terminar, siguen viviendo en el corazón de quienes las recuerdan. ¿Y ustedes, qué piensan de todo esto? ¿Fue un acto impulsivo, una muestra de amor o una despedida definitiva? Déjenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.